Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 9 de diciembre de 2025. Bueno, hoy es el día en el que 20 días después de que conociéramos el fallo, hemos conocido la sentencia, es decir, el razonamiento del fallo que condenó al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos. Ya nos conocemos, porque me han escuchado ustedes muchas veces. Esto de entrar en las tripas de un razonamiento jurídico, pues no es muy divertido, punto número uno, y tampoco es muy accesible. Así que yo he intentado hacer un esquema muy elemental para tratar de dar a conocer qué es lo que han considerado 5 de los 7 jueces que condenaron al fiscal general del Estado. Yo creo que en 3 puntos se puede entender, me da la sensación, ustedes luego dirán. Primera premisa. Dicen los magistrados, y creo que esto lo entendemos todos, que no se puede responder a una noticia falsa con un delito. Esto les sonará, porque durante tanto tiempo, en el argumentario de los socialistas y de la izquierda en general, decían, él lo que ha querido es combatir un bulo. Bueno, lo que dicen los magistrados es lo que, por sentido común, tantas veces hemos dicho. Oye, usted puede combatir un bulo, pero no todo vale. Cometer un delito no vale para combatir un bulo. El fin no justifica los medios. Esta es la primera consideración de la sentencia. La segunda, que la nota informativa que publicó la Fiscalía, siguiendo las instrucciones del fiscal, eso lo reconoció él, por lo tanto tampoco esto ofrecía mucha duda, contenía datos reservados que no deberían haber sido hechos públicos. Esto es lo que entiende el tribunal. Y claro, habrá quien diga, bueno, pero es que eso es porque también se ha dicho mucho. Yo creo que de alguna manera esta sentencia va respondiendo a algunas de las cuestiones que tanto han utilizado retóricamente las personas que han querido salir a defender al fiscal general del Estado durante tanto tiempo. Decían, bueno, oiga, es que este hombre es un defensor de la verdad. Este hombre es un hombre que ha intentado que prevalezca la verdad. Y entonces lo que dicen, y además lo ha hecho utilizando datos que ya habían publicado otros. Los medios de comunicación ya habían publicado lo que este señor luego dijo en la nota informativa famosa. Bueno, pues los jueces dicen, y esto es muy interesante, que el deber de confidencialidad del fiscal no desaparece por el hecho de que la información que él conoce por razón de su cargo haya sido objeto de tratamiento público. Por lo tanto, da igual que se haya publicado o no se haya publicado, usted no tiene en ningún caso derecho a difundir en una nota oficial datos que son reservados. Yo creo que este es el razonamiento, digamos, elemental. Yo tampoco creo que haya hecho aquí una exégesis, para eruditos, ni muchísimo menos, pero trato de dar a entender lo que yo he entendido de la sentencia. Es verdad que, la duda estaba en si se podía probar o no se podía probar que las famosas filtraciones, que al final es por lo que le condenan, por revelación de secretos, si esas revelaciones se habían producido o no. Era probable, es decir, era demostrable. Bueno, pues aquí es donde viene el lío. ¿Por qué? Pues porque 5 de los 7 consideran que sí. ¿Por qué hay una prueba contundente? No tanto. Lo que entienden ellos es que había un cuadro probatorio sólido y concluyente. Lo explica muy bien Miguel Ángel Pérez. El tribunal concluye que existe un cuadro probatorio sólido, coherente y concluyente que lleva necesariamente a afirmar que como hecho probado fue el acusado a una persona de su entorno inmediato y con su conocimiento quien lo entregó para su publicación en la cadena SER, y en cuanto a la autoría de la nota informativa, el propio García Ortiz ha reconocido su intervención, lo que ha sido refrendado por la directora de comunicación de la Fiscalía, señala la sentencia. Según los magistrados, la divulgación se materializó tanto por la filtración del correo como por la publicación de dicha nota, que constituyen, a juicio de la Sala, una unidad de acción. La nota consolida la filtración iniciada por el correo. En realidad, dicen los magistrados, la oficializa. También el tribunal recuerda que el fiscal general no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Por lo tanto, insisto, 5 de los 7 jueces consideran que hay un cuadro probatorio sólido y concluyente. Sin embargo, 2 de los 7, 2 magistradas, Ana Ferrer y Susana Polo, consideran que no había pruebas suficientes que pudieran apoyar esta condena y por eso han elaborado los votos particulares. El voto particular no cuestiona el razonamiento, es decir, no pone en duda lo que hemos dicho al principio. Yo creo que ellas entienden perfectamente que no se puede responder a una noticia falsa con un delito, por ejemplo,
o que el fiscal tiene el deber de confidencialidad. Lo que ellas sostienen es que no se puede demostrar, que no ha habido pruebas suficientes que concluyan que el fiscal ha faltado a ese deber de confidencialidad. Lo explica también Miguel Ángel Pérez. En su voto, las magistradas Ana Ferrer y Susana Polo concluyen que no ha quedado probado que Álvaro García Ortiz filtrara a la prensa el correo del día 2 de febrero de 2024 enviado por el abogado de Alberto González Amador al fiscal Julián Salto, y además que los hechos relatados en la nota informativa publicada por el mismo no constituyen el delito por el que se le condena en la sentencia mayoritaria de la Sala. Para estas dos magistradas que suscriben el voto, los indicios apuntados en la sentencia mayoritaria no son suficientes para llegar a un juicio de culpabilidad sin dudas razonables, y defienden que su análisis racional permite alcanzar la conclusión alternativa de que cualquier persona de las que habrían tenido acceso al correo del 2 de febrero pudo filtrarlo a la prensa, al igual que ocurrió con el expediente tributario y la denuncia. Bueno, estos son los razonamientos jurídicos tanto de los jueces que consideran que era culpable el fiscal como de las dos jueces que consideran que no había pruebas para condenar al fiscal. Dicho lo cual, vamos a las reacciones políticas, que no están siendo demasiadas, ¿eh? Ahora están saliendo alguna más, pero inicialmente no. Fíjense que el gobierno nos había estado diciendo durante mucho tiempo que no le gustaba nada el fallo, que no lo podían, justificar hasta que conocieran la sentencia, pero que el fallo no les gustaba, y el propio presidente del gobierno llegó en varias ocasiones a insinuar, porque no lo pudo afirmar de manera rotunda, pero se colegía de manera absolutamente fehaciente, que él entendía que había habido una actitud casi prevaricadora por parte de los jueces que le han condenado al fiscal general del Estado. Llevan 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano. Salió de la cárcel hace un par de semanas. ¿Dónde está Miguel y Osuna? Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, dos hermanos. Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre. Llevan 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano. Salió de la cárcel hace un par de semanas. ¿Dónde está Miguel y Osuna? Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, dos hermanos. Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre. Hoy, como era día de Consejo de Ministros, inicialmente Pilar Alegría, la portavoz del Gobierno, se ha quitado de medio diciendo, bueno, hombre, entiendan ustedes que acabo de conocer la sentencia, no me he dado tiempo a leerla. Lo prudente y lo sensato es que podamos estudiarla, que podamos leerla, lógicamente para hacer ya una valoración, desde luego, más oportuna, una vez conocido, como les digo, el propio contenido de la sentencia. Bueno, pero debe ser que hay un ministro, que es Óscar López, que tiene un máster en lectura rápida, porque a él sí que le ha dado tiempo a leerla. Entonces, aunque la ministra portavoz fija un criterio, que es el criterio de decir, oiga, pues mire usted, no la podemos valorar todavía, Óscar López, insisto, debe ser que lo ha leído en diagonal o que tiene una formación jurídica maravillosa y le hace entender lo fundamental del razonamiento. Él sí que ha fijado una posición, en concreto esta. He podido leer lo que he podido leer porque acaba de salir, pero a la vista de lo que he podido leer y lo que les escucho a ustedes, conozco muchos guiones de Hollywood con menos creatividad que esa sentencia. Parece que el argumento principal es que no tenemos pruebas de que haya sido el fiscal, pero no puede ser otro, ¿no? Esto es un poco lo que viene a sostener, ¿no? Por cierto, desmintiendo a algún periodista, da igual. Mire, en efecto, el gobierno acata el fallo, actuó, hemos dado relevo al fiscal general del Estado. Ya, bueno, bien, ahí queda esa bobada, porque no creo que se pueda calificar de otra manera esta reacción de un miembro del Gobierno de España. Y a esta reacción, naturalmente sin señalarla, sin apuntar directamente hacia ella, y a todas las declaraciones previas que han protagonizado gente tan importante como el presidente del Gobierno, hoy ha respondido, insisto, ella nunca dirá que es una respuesta directa, pero la ministra de Defensa, Margarita Robles, que es juez, que fue miembro del Supremo, sí que ha tenido la deferencia de decir, aunque yo no haya leído la sentencia, porque no me ha dado tiempo, no haré lo que minutos después, esto probablemente lo ha pensado, pero no lo ha dicho, hará mi colega de gabinete, Óscar López. ¿Por qué? Porque yo partiré de una premisa diferente a la que utilizan el presidente del Gobierno, Óscar López o Pilar Alegría. Y la premisa de la que yo parto es esta.
Bueno, yo creo profundamente en los tribunales de justicia. La obligación en un Estado de Derecho es creer en los tribunales de justicia. Es una sentencia que se tomó por 5 votos frente a 2. Creo que hubiera sido mejor que la sentencia se hubiera adelantado, pero en todo caso, plena confianza en el Tribunal Supremo. Si no confiamos en todas las instituciones, desde el Gobierno de la Nación, en su caso, o los tribunales de justicia, la democracia no funciona. Y mi confianza en el Tribunal Supremo es total y absoluta. No era tan difícil. No era tan difícil, siempre que naturalmente uno quiera fortalecer las instituciones y hacer un acto de fe en que nuestro Estado de Derecho es sólido y que por lo tanto el Tribunal Supremo está abastecido de jueces que tienen un criterio profesional que está fuera de toda sospecha, señor Sánchez, señora Alegría o señor López. Porque es que de verdad que estas insinuaciones al final las pagaremos muy caras. Las barbaridades que han dicho y que siguen diciendo son de un calibre verdaderamente tremendo. Y además yo es que todavía me sorprendo a mí mismo porque cada vez que las recuerdo me enfado. Digo, pero ¿por qué me tengo que enfadar yo a mi edad? Es que esto no es bueno para mi salud. Que se enfade la oposición, que por cierto está enfadada. Escuchen a la portavoz del Partido Popular, ¿Esther qué? Eso. Oiga, el Tribunal Supremo es el máximo órgano jurisdiccional de nuestro país y entiendo que habrá hecho una profunda sentencia en el que los fundamentos de derecho explicarán perfectamente por qué el fiscal general del Estado ha sido el primer fiscal general del Estado condenado, al que podemos llamar primer fiscal general del Estado delincuente. Bueno, pues ya le llaman delincuente, por eso digo que estaban enfadados. Enfadarse no es bueno, porque uno, como ven ustedes, hasta pierde la memoria. Cuando no se enfada ya no se acuerda del apellido de la portavoz parlamentaria del Partido Popular. Bueno, este es el gran asunto informativo del día, uno de ellos, no el único, porque hoy había mucho interés, había morbo y además no ha defraudado al público. En esta ocasión, la portavoz del Gobierno, porque supimos ayer que el Consejo de Ministros de hoy, cosa que ha sucedido, iba a destituir al número 2 de Francisco Salazar, su mano derecha. El hombre que, según las denuncias de las mujeres que han sufrido acoso sexual, encubría sus conductas y trataba de restarle importancia a esos comportamientos. Bueno, claro, Pilar Alegría tenía un día muy complicado y ella lo sabía. ¿Por qué? Porque Pilar Alegría había sido sorprendida por un medio de comunicación comiendo hace un mes, poquito más de un mes, no llega un mes y una semana, con Francisco Salazar en un restaurante público. Por lo tanto, era de cajón que la primera pregunta tenía que ir por ahí. Lo que no estaba tan claro era cuál iba a ser la respuesta, pero, insisto, en este caso, Pilar Alegría no nos ha defraudado. Me preguntaba sobre el encuentro que tuve, en este caso yo, con Paco Salazar. Y les dije cuando me preguntaron también en su momento que ese encuentro se produjo con una persona que conozco hace tiempo. Como saben, él me llamó, yo lógicamente acudí y ya les digo, ese encuentro no se tenía que haber producido y fue un error. Aquí es donde llega, digamos, la parte novedosa, reconoce un error, que esto sí que es noticia, que un miembro del gobierno reconozca un error, pues no deja de ser una cuestión bastante interesante. Pilar Alegría no dice toda la verdad. ¿Por qué? Pues porque en ese encuentro ella no solo habló de una persona a la que conocía. Ustedes recordarán que Pilar Alegría se refería a Francisco Salazar como un hombre íntegro. Ahora ya no piensa que es un hombre íntegro. En pocos días se le ha caído la venda de los ojos. Y eso pues le ha provocado un profundo malestar, según ha dicho ella misma. Se siente traicionada, escúchenla. Después de conocer también el contenido de las denuncias el pasado lunes, el dolor y la indignación y sobre todo la traición que puedo sentir yo y que puede sentir también todo mi partido es absoluto. También les diré que ese dolor no es ni similar ni comparable al que pueden sentir las víctimas. Bueno, está el Partido Socialista tratando de arreglar un agujero no pequeño que le ha salido en el casco y que por lo tanto pues amenaza con establecer una vía de agua electoral pues bastante considerable. Y además los socios del gobierno están especialmente activos en este asunto. Digo porque incluso los socios del gobierno, no me refiero solo a las fuerzas políticas que apoyan al gobierno, sino a la fuerza política que forma parte del gobierno, porque Sumar forma parte del gobierno. Y hoy ha hablado uno de los portavoces de Sumar, que se llama Alberto Ibáñez. ¿Para qué? Para decir que el Partido Socialista en esto lo está haciendo francamente mal. Es evidente que no lo han gestionado bien y creo que esto es grave. Y creo que esto merece una reflexión profunda del Partido Socialista y que actúe de manera más diligente. Bueno, es curioso, Fíjense que dice que actúe de una manera más diligente. Hoy le he preguntado al portavoz parlamentario del PSOE, a Pachi López,
que cómo digiere él el malestar de los socios. El malestar de los socios es indisimulable porque, como ustedes ven, se quejan públicamente. O sea, por lo tanto, no hace falta tener espías paraguayos en los lugares recónditos donde se hacen ese tipo de comentarios. Y la respuesta de Patxi López no deja de ser admirable, porque Patxi López es un hombre que es capaz de enmendar la realidad misma si le conviene a su argumentario. Entonces se inventa una realidad paralela. Oiga, ¿no acaba usted de oír que el señor Ibáñez le dice que tienen que ser ustedes diligentes? Bueno, pues él se empeña en insistir en que han sido muy diligentes. Los socios se pueden molestar por muchas cosas, pero quiero decir, el caso de Paco Salazar, actuamos con... Llevan 3 atracos en 10 días. Lo conoces como si fuera tu hermano. Salió de la cárcel hace un par de semanas. ¿Dónde está Miguel Osuna? Luis Tosar, Jesús Carroza. Un policía, un ladrón, 2 hermanos. Una película de Rafa Cobos. Golpes. Estreno en cines el 5 de diciembre. Absoluta inmediatez en el origen. En el mismo momento que conocimos la noticia y las denuncias, se le apartó del seno del Partido Socialista. Hemos pedido disculpas porque igual no hemos trabajado con la suficiente rapidez y diligencia en ese expediente. Bueno, no sé si se compadece muy bien la primera parte con la segunda. Cuando uno se mete en un jardín, pues es complicado. O sea, si fuisteis absolutamente inmediatos en la reacción desde el minuto 1, pues ya me explicaréis por qué estáis siendo tan poco eficientes a la hora de elaborar el expediente. Pero bueno, es que la premisa mayor, la de reaccionar diligentemente desde el minuto 1, tus socios no te la compran. Si no has entendido lo que ha dicho Alberto Ibáñez, escucha a Verónica Barbero. Es muy importante la urgencia en la investigación de los casos de acoso. La urgencia es necesaria por 2 razones. La primera, porque un acosador no se puede sentir impune. Y la segunda, las víctimas tienen que saber que pueden denunciar y que pueden hacerlo y que están protegidas. Bueno, veremos después, dentro de un minutito o 2, que esto al Partido Socialista le está costando votos. No es la única razón por la que está perdiendo votos, pero está perdiendo votos. Y naturalmente el Partido Popular lo sabe. Y cuando ve que hay un punto débil en el partido gobernante, lo que hace es tratar de atacar ese punto débil para debilitar todavía más al adversario. De tal manera que Esther Muñoz lo que ha dicho hoy, a propósito de esta cuestión, es esto. Sánchez lleva años agitando el miedo entre las mujeres. Lleva años alertando a las mujeres de que si llega a la derecha poco menos nos van a volver a meter en la cocina. Pero la realidad es que las mujeres están fundamentalmente desprotegidas por los nombramientos directos de Pedro Sánchez. Son los colaboradores de Pedro Sánchez los que han provocado inseguridad en las mujeres. Son las leyes que ha aprobado Pedro Sánchez los que han provocado desprotección de las mujeres. Es la incompetencia de las ministras de Pedro Sánchez las que ha provocado inseguridad entre las mujeres. Ayer hablábamos del daño que le estaba haciendo esta cuestión al voto femenino del Partido Socialista. Y había una encuesta de NC Report, que no, era de 40 dB en el país, que hablaba de una pérdida de 2 puntos. Hoy ha habido 3 encuestas más. De intención de voto 2, para ser exactos, y de valoración de líderes 1 más. Las 2 encuestas de intención de voto reflejan que el Partido Socialista está sufriendo un retroceso no pequeño, aunque es verdad que las 2 coinciden en que el Partido Popular tampoco está para tirar cohetes. ¿Eso cómo es posible? Pues escuchen a Verónica Jorro. PP y Vox acapararían exactamente la mitad de los votos, 200 diputados de los 350 del Congreso, según el panel de Sigma 2 para el Mundo. Según esta encuesta, Alberto Núñez Feijóo volvería a ser el más votado con el 33,1% de los votos. Sin embargo, este sondeo presenta varios indicadores alarmantes. Feijóo regresa al porcentaje con el que ganó las últimas elecciones generales, aunque la encuesta le otorga 143 escaños, 6 más de los que tiene actualmente. En el último mes pierde medio punto y un diputado. El PP se sigue quedando lejos de la mayoría absoluta que solo lograría con Vox, que obtendría el 16,9% de los votos, 57 diputados. Otro dato significativo es que aunque el PP supera a Vox en 86 diputados, los de Feijóo pierden casi 1.200.000 votos hacia el partido de Santiago Abascal. Por otro lado, el PSOE y sus socios continúan a la baja y se quedan en 147 escaños, 32 menos que la investidura. En concreto, los socialistas se dejan 2 escaños y tendrían un total de 108, lo que supone
una pérdida de 13 sobre su representación actual. Se trata de una pequeña disminución si se tiene en cuenta los acontecimientos adversos a los que se han enfrentado los socialistas en el último mes. El fallo condenatorio del fiscal general del Estado, la entrada en prisión de José Luis Ábalos, el estallido del caso Salazar o el abandono de Junts. El resto de partidos, Sumar sube 3 décimas, pero se queda con 11 escaños. Podemos sacaría 2 con el 4,3% de los votos. Esquerra crece lo mismo hasta el 1,9 y mantiene sus 7 diputados. Y Junts confirma su caída al pasar de 7 a 4 representantes. En cuanto al último sondeo de Sociométrica elaborado para El Español, es bastante similar al del Mundo. Los populares obtendrían 43 diputados más que el PSOE, que se hunde hasta solo el 102, 26,2%. Y aunque en este caso el PP obtendría 145 escaños, seguiría necesitando a Vox para poder lograr mayoría absoluta, aunque dice este periódico que a los populares les bastaría con la abstención de los de Abascal, que obtendrían 59 escaños, y el apoyo del único diputado de UPN o del escaño de Coalición Canaria. Y la encuesta de 40DB para El País se centra en este caso en la valoración de los políticos, donde suspenden todos. Pedro Sánchez sería el mejor valorado con el 3,34 sobre 10, seguido del presidente de Vox, Santiago Abascal, con el 3,31, Feijóo 3,2, Yolanda Díaz 3,1 y la candidata de Podemos, Irene Montero, tendría una nota de 2,49 puntos sobre 10. Esta es la encuesta que yo creo que más daño le hace a Feijóo, la de valoración de líderes, por 2 razones. En primer lugar, porque, como acaba de contar Verónica Jorro, Abascal tiene mejor valoración como líder político que Feijóo, lo cual no creo que le haga mucha ilusión al señor Feijóo. Y en segundo lugar, porque esta encuesta dice que todavía tiene mejor valoración que Feijóo Isabel Díaz Ayuso. Y hoy le han preguntado a Isabel Díaz Ayuso a propósito de esa cuestión. Y la respuesta de Isabel Díaz Ayuso ha sido esta. A mí lo que me sorprende es que un medio de comunicación que me ha dedicado 5 portadas diarias seguidas y que durante este puente me ha dedicado 1/3 del periódico, ahora extraiga que soy la más valorada. A lo mejor debe ser porque intentan eclipsar al presidente de mi partido. Bueno, tampoco conviene que Isabel Díaz Ayuso se venga muy arriba, porque es verdad que dice que tiene mejor nota que el señor Feijóo, pero tampoco es que te valoren mucho, Isabel. Quiero decir que el líder mejor valorado es Sánchez y tiene un 3,3, o sea que imagínate tú, no están las notas como para tirar cohetes. Pero bueno, ya que hablamos de encuestas, esto me lo hubiera callado otro día, pero es que me ha hecho gracia. Y la verdad, yo, ¿qué quieren que les diga? Yo creo que es que la amenidad es un don. Y yo procuro siempre que el programa sea lo menos aburrido, y cuando veo una cosa que les puede provocar una sonrisa, digo, ¿y por qué se las voy a ahorrar? Yo a mis oyentes no tengo derecho a ahorrarles una sonrisa. Resulta que comparecía hoy en el Senado Tezanos, el director del CSIS. Entonces, a Tezanos le han preguntado, cosa que es bastante razonable, que cuál era su vinculación con Sánchez, ¿no? Porque si es un hombre independiente, pues debería mantener una cierta independencia con Sánchez. Y entonces, en el interrogatorio al que le han sometido los senadores del Partido Popular, se ha producido este momento. Señor Tezanos, ¿le llamó el presidente del gobierno para nombrarle presidente del CIS, pues sí o no? Yo no puedo decirle eso. No lo recuerda. ¿Actualmente cuántas veces habla con Sánchez? ¿Tengo que decir cuántas veces habla con Sánchez? Sí, claro. Bueno, esto es inaudito. Sí, ¿cuántas veces habla con Sánchez? Ni la Inquisición. Esto ni Torquemada se le ocurría. ¿Cuántas veces habla usted con el maligno? El maligno. Claro, nos comparamos a Sánchez con el maligno. Bueno, no deja de ser una contribución bien humorada. Luego, ya hablando de sí mismo, el tipo se encanta, O sea, él considera que es un sociólogo maravilloso y absolutamente independiente. Yo soy absolutamente independiente cuando hago los cálculos. Le puedo asegurar a usted que nunca he mentido, nunca he presentado un dato que sea inexacto, sino que hemos hecho un modelo de estimación que está dando muy buenos resultados objetivamente y siempre nos hemos atenido a los datos que salen. Nunca les hemos modificado ni en una décima. Sin comentarios. Hoy es martes, 9 de diciembre de 2025. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esmeralda Ruiz, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Bueno, pues el sonido del día, al margen de lo político, sin duda es este. Son los
gritos de la primera de las 4 jornadas de huelga convocadas esta semana de médicos y facultativos en toda España para protestar por el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad. En Madrid, pues los profesionales han salido a la calle en una manifestación convocada por la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid. A partido del Congreso ha concluido frente al Ministerio y amenazan con nuevos paros el 14 y el 15 de enero. En la Comunidad Valenciana, porque ya vamos conociendo datos, el sindicato médico habla de un 90% de seguimiento, en Baleares de un 85%, en Cantabria se han quedado prácticamente vacíos, informan a esta hora los centros de salud. La huelga en toda España va a continuar hasta el viernes para expresar la indignación de los médicos por unas jornadas laborales extenuantes, guardias interminables y un marco legal que no reconoce, dicen ellos, la singularidad del ejercicio médico. Los médicos contra Mónica García. Hoy le ha tocado compartir mesa en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros a la titular de Sanidad. No era para hablar de la huelga, ahora contaremos los motivos, pero le han preguntado. ¿Se sigue lavando las manos? Hay reivindicaciones que exceden nuestras competencias, que son competencia, por ejemplo, de las comunidades autónomas, que son las que tienen la gestión de las retribuciones, la gestión de las condiciones laborales, la gestión de las plantillas, la gestión de los recursos. La mayoría de las reivindicaciones que han quedado vivas pertenecen o están en el tejado de las comunidades autónomas. Hay una cosa a la que no se le puede pedir al Ministerio, es que invada competencias. El motivo por el que Mónica García ha comparecido hoy ha sido para anunciar, pese a la que tiene encima, un informe elaborado por su ministerio que alerta del crecimiento de los hospitales públicos gestionados por empresas privadas. No ha sido casualidad el día elegido por la ministra para presentar este informe, 138 páginas, que le ha servido de excusa para seguir alimentando la polémica sobre la gestión del hospital de Torrejón. Hay novedades sobre esto. El PSOE de Madrid ha dicho que va a llevar a la Fiscalía, esto sí, a Rivera Salud, la empresa gestora, mientras la consejera de Sanidad madrileña, que es Fátima Matute, hoy ha dejado claro que no descarta rescindir el contrato con el hospital si encuentran irregularidades. Hoy va a haber reunión con la cúpula de Rivera Salud. Todo está contemplado, como digo, no solo en este hospital, sino en todos, y lo que hacemos son evaluaciones constantes de el cumplimiento, no solo en tema asistencial, sino en tema de calidad, de seguridad, en tema de ejecución presupuestaria, y como en este hospital como en otros, si hay cualquier irregularidad, se lo hacemos ver. Bueno, en capítulo de corrupción en el Partido Socialista hoy hay varios episodios, Luis, también, porque el primero es un nuevo audio de José Luis Ábalos, confirmando en OK Diario que es una larga cultura, así lo dice él, lo de cobrar en sobres en el Partido Socialista. A continuación cuenta que se remuneraba la asistencia, así se hacía, un comité federal. Los miembros del comité federal, fíjate que éramos muchos, 200 y algo, teníamos derecho a ser compensados en los gastos para asistir, y te pagaban el viaje, y si venías en tu coche te pagaban un kilometraje. Yo recuerdo que había 2 mesas antes de entrar en la sala del comité, donde recogías la credencial, y otra mesa donde entregabas tu liquidación del viaje. Y había una caja de dinero ahí. Y se lo pagaban en cash. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Bueno, que sepamos, a fecha de hoy el Partido Socialista todavía no ha remitido la documentación de todos esos pagos que se habrían realizado en metálico desde los años 2017 al 24, tal y como le ha pedido el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Y a la espera de conocer el nuevo informe, que lo habrá de la UCO, sobre el patrimonio de Cerdán, hoy nos cuenta ABC que en su registro en el mes de junio, en la sede de Ferraz, los investigadores de la Guardia Civil se llevaron información relevante, no solo del patrimonio de Cerdán, también de su familia. En su último informe, la UCO propuso, recordamos, investigar el patrimonio de Belén Cerdán, la hermana. Hoy sabemos que Belén Cerdán sigue manteniendo su puesto como concejal no adscrita en el ayuntamiento de su pueblo, de Milagros. Se niega a dejar el cargo y se niega a dejar su sueldo público pese a sus vínculos con la trama corrupta. Sobre Cerdán y su socio Anchón Alonso, las revelaciones que hoy hace El Español y que seguro que les suena a los oyentes de esta casa. Anchón y Cerdán influían en el ministerio de Teresa Rivera, el de Transición Ecológica, en pro de Forestalia, la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo, y de empresas de renovables que les pagaban. Hicieron las gestiones hasta lograr que Forestalia obtuviera la autorización cuanto a la información medioambiental para construir una autopista eléctrica 270 kilómetros entre Aragón y el País Vasco. Servinávar
cobró al menos 160.000 euros por sus gestiones para renovables en favor de empresas aragonesas. Anda que no habrá insistido en esto Federico Jiménez Los Santos. Bueno, y sobre la cloaca, el juez Arturo Zamarriego acaba de rechazar la petición de la fontanera socialista de Leire Díez de anular las grabaciones del fiscal Estampa, donde se desvelaban sus prácticas corruptas. Hoy lo que se ha hecho público es un extracto de la declaración ante el juez del comandante de la Guardia Civil, Rubén Villalba. El pasado 5 de noviembre acudió como testigo. Tenía que decir la verdad. Lo van a escuchar, el empeño que le trasladaba Leire para acabar con el teniente coronel Balas y la forma en la que había que ir a por la UCO de la Guardia Civil. Viene a decir que Repsol utiliza a la UCO y al teniente coronel Balas para atacar a esa competencia, ¿no? Bueno, habló en determinadas ocasiones, relató de que tenía información sobre determinado oficial y concretamente de la UCO que se habrían ido de putas, pero en sentido muy genérico. Otro también que estarían bajo nómina de determinados empresarios y que estos empresarios estarían dispuestos a declarar policialmente y aportar esas pruebas. Bueno, una cosa más, esta económica. El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy una nueva adenda del plan de recuperación que tendría que ser la definitiva para la recta final de los fondos europeos que terminan el próximo año. La noticia hasta ahora es que el nuevo texto renuncia a más de 60.000 millones de fondos europeos, es decir, el 70% de la parte de préstamos que había asignado la Unión Europea a nuestro país. Podríamos aspirar a 83.160 millones, pero solo vamos a solicitar 22.800. ¿Por qué? Pues porque estos fondos estaban condicionados a cumplir una serie de condiciones y no estamos para eso. Lo que no se conoce todavía es el detalle de los proyectos que se van a eliminar de este plan de recuperación. No lo ha explicado hoy el ministro Carlos Cuerpo, pero sí que los préstamos a los que renuncia el Gobierno van a ser compensados con dinero que va a salir del Tesoro Público. Eso, y que va a intentar subir también impuestos al diésel para salvar todas las subvenciones. Lo que sí ha querido Cuerpo dejar hoy es este titular. Gracias a este pago que haremos el día 11, superaremos el 75% de la devolución de este préstamo. Y lo señalo porque es un elemento importante, ya que conlleva que dejaremos de tener unas visitas que teníamos 2 veces al año de los técnicos de la Comisión Europea, del Mecanismo de Estabilidad y del Banco Central Europeo. Es decir, se pone fin con este pago a las visitas de los hombres de negro, consecuencia del préstamo, en este caso del rescate bancario, del préstamo de recapitalización de nuestro sistema financiero.